Cuando pensamos en la palabra veterano, normalmente pensamos en alguien que ha sobrevivido, pero en este caso es diferente, es alguien que ha vivido para servir. Y hoy tenemos a alguien muy especial, tenemos a Sergio Terán, que ha tenido muchos años de servicio. Buenas tardes, gracias por estar aquí, primero que nada. Gracias a ustedes, buenas tardes. De compartir gracias por la invitación. Platíquenos, ¿cómo fue su primer acercamiento a la Cruz Roja Mexicana? Bueno, pues cuando estaba en secundaria, sí, estaba a los 17 años, un vecino, muy buen amigo que ya falleció, que inclusive entramos juntos a Cruz Roja, teníamos la curiosidad o la tentación de saber qué era Cruz Roja, sobre todo las ambulancias, las sirenas. Okay. Y una de las veces que fuimos, acompañé a mi compañero Jesús. Sus abuelos vivían ahí en la colonia Porfirio Díaz, atrás de Cruz Roja, más o menos. Íbamos a visitarlos y al bajarnos ahí en del carro de ruta que había en ese tiempo, ahí en 5 de febrero Reforma, estaba un compañero en el patio de ambulancias. Pues vamos a preguntarle. Miguel Ángel Sandoval, en paz descanse también. Ya le preguntamos, oiga, ¿qué necesitamos para ser socorristas? Ya nos explicó la papelería que requeríamos, lo que teníamos que hacer. El problema, hasta cierto punto ahí, era que la edad máxima, era 18 años. Nosotros no los teníamos todavía. Tenían 17 todavía, nos faltaban unos meses. Entonces, otro de los requisitos era presentar la media cartilla o la cartilla si ya estaba liberado el servicio militar. Lo que hicimos, bueno, aceptamos ya y anotamos lo que necesitábamos. Y al poco tiempo nos inscribimos ya para el Servicio Militar Nacional. Nos dieron la media cartilla y ya al cumplir los 18 años ya fuimos con todos los demás papeles a solicitar el ingreso. En ese tiempo era menos trámites para ingresar al cuerpo de socorristas que era en ese tiempo, porque era Asociación Mexicana de Cruz Roja, no era Cruz Roja Mexicana como actualmente. Teníamos que estar llevando ya los papeles, teníamos que llevar unas semanas de capacitación de primeros auxilios básicos, que era lo que se requería en ese tiempo, y darnos cuenta de lo que era Cruz Roja y el cuerpo de socorristas en sí. ¿Y cómo era ser socorrista en esos primeros años? Pues, de hecho, es lo mismo de ahora, nomás que era más rudimentario los servicios. No teníamos tanta capacitación como ahora, ni el equipo. Simplemente, ya terminando los requisitos, se toma en cuenta la antigüedad en Cruz Roja cuando hace uno su primer guardia. Y mi primer guardia fue el 24 de noviembre de 1968. ¿Y cómo fue esa primer experiencia? Pues emocionante, pero al mismo tiempo muchos nervios, porque pues me tocó, no digo de buena suerte, me tocó una emergencia. Y pues ya con la sirena arriba de la ambulancia, pues va uno nervioso. Estábamos nerviosos, que al cabo del tiempo se acostumbra uno. Pero la primera experiencia en ese aspecto sí es no traumática, sino pues, sorpresiva y sí nerviosa. Y ya de ahí en adelante pues, seguimos, o al menos seguí yo, acudiendo a mis guardias y a todo lo que se requería en Cruz Roja. Con el paso del tiempo llegué a ser jefe del cuerpo de socorristas. Antes no había coordinaciones. Era jefe del cuerpo de socorristas con todas sus ayudantías, que era el tesorero, el secretario, de ayudante de materiales, de deportes, de mantenimiento de equipo. Eran varias las ayudantías. Y en 1976 me propusieron y me eligieron como jefe del cuerpo de socorristas. En 1976 fui, después de ocupar varias ayudantías, menos la de tesorero. Ahí no me tuvieron confianza. Pero
pues casi en todas las ayudantías estuve. Ya después jefe del cuerpo de socorristas. Terminé mi periodo y siguieron los otros compañeros. Y en 2003, estando el señor Eduardo Ramos de delegado, me nombró coordinador estatal de socorros. Ok. Para asistir a las reuniones en México, para actualizaciones, para pues todo lo que se requería. Se ha mantenido bastante activo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido la motivación para mantenerse tan constantemente activo? Pues dentro de socorros la acción de poder ayudar a salvar vidas. Y de todo, que lo mantiene uno, se pone uno la camiseta de Cruz Roja y ya es difícil quitársela. No precisamente en socorros, en cualquier área. Después de la coordinación de socorros, estuve del 2003 hasta 2014 más o menos. Me regresé a mis guardias nocturnas. En el 2020, el ingeniero Pérez Gavilán me hizo el favor de nombrarme coordinador estatal de veteranos. Ok. Antes estuve como coordinador, bueno, fui fundador del comité de veteranos en 2014. Empezamos en 2014 y en el 2015 ya se formalizó. Pero en 2020 en adelante, hasta el año pasado, estuve en la coordinación de socorros. ¿Y para usted qué ha significado ser veterano? Es una satisfacción muy, muy personal, porque pues, nos toman en cuenta para diferentes acciones por la experiencia, simplemente. La experiencia que tiene uno. Son pues, muchos años, que como decía, no es la misma experiencia de los servicios que prestábamos antes a los que se prestan ahora. Okay. Porque antes nos tocó a nosotros, bueno, al menos a mí me tocó, cuando estaba la ambulancia esta, la número 1. Okay. La número 1, la número 2 y la número 3, nada más había 3 ambulancias en ese tiempo. Bueno, no se alcanzan bien, allá están arriba. Sí. Allá fue cuando entregaron ya la 4 y la 5, que fueron las chaparras. Pero antes las ambulancias esas tenían el piso de madera y la camilla no era de ruedas, era de plegable, de lona. Entonces tenía uno que ir sosteniéndola ahí. Todo el camino. Sí, porque en más si iba de emergencia, en las vueltas, en las curvas se movían. Pero son detalles que los tiene uno en la mente y ahora no que los extraña, pero a comparación del equipo de ahora, ¿no? Sí, pues sí. Y de esas primeras experiencias que tuvo, ¿cuál fue de las que más lo marcaron? Pues son varias, no recuerdo exactamente, no las tengo así bien fijas en la mente, pero simplemente traumáticas, pues cuando veíamos accidentes pues mortales, con personas decapitadas, desmembradas, o inclusive me tocó una vez a un motociclista que chocó y pegó por la velocidad contra un cable de esos que sostienen los postes de la luz y se partió a la mitad. Son traumáticos, pero la cosa es que con el tiempo tiene uno el poder o la capacidad de no asustarse ya. Porque ya estamos, aparte dentro de las capacitaciones también nos inculcan eso de simplemente ver y pues simplemente aceptar la realidad y dar los primeros auxilios cuando se pueda. Y ahorita me platicaba de los cambios que ha habido en el equipo, pero ¿ha habido algún cambio en la manera de atender los servicios? Sí, porque antes inclusive traíamos un botiquín. Aquí debe estar uno de muestra. ¿Estos de atrás? Estos ya fueron más modernos. Antes era así como los maletines de los médicos. Sí. Pero más grande. Ok. Y ahí traíamos pues lo esencial. Alcohol, torundas, vendas, gasas, mertiolate, agua oxigenada. Inclusive traíamos algunos medicamentos que no sabíamos ni para qué eran. Nos decían ahí, pues esto sirve para esto, pero pues no
estábamos seguros de aplicarlos porque no sabíamos ni dónde ni cómo. Pues sí, sabemos inyectar, sí, pero había unos que había que ponerse intraperitoneal o directamente al corazón, o en caso de paros. En la actualidad ya esos medicamentos no se usan, no se traen en la ambulancia, pero aunque se trajeron no se pueden aplicar tampoco, no estamos autorizados para aplicarlos. Entonces ya hay más conocimiento y más capacitación que antes. Sí, porque simplemente el curso de paramédico son 6 semestres. Y ya llevan principios o, una anatomía más, no a nivel de medicina, pero son los suficientes conocimientos para saber qué hacer. Y llevan otros, no recuerdo exactamente qué, farmacología, fisiología, y eso pues en nuestros tiempos pues, los conocíamos nomás de nombre, ¿no? Sí, y hay algunas prácticas que ya no se usan, pero anteriormente se usaban, que tal vez usted cree que deberían de volver. Pues no precisamente porque, vamos a suponer, una fractura. En ese tiempo se utilizaban medios de fortuna. Siempre en la ambulancia traíamos en el cajón del asiento trasero, donde iba la camilla, traíamos cartón, traíamos algodón, traíamos algunas veces tablas. Para las fracturas se entablillaba o se ponía un cartón con algodón, con unas vendas se amarraba. Ahora ya se usan vendas neumáticas, ya más fácil de colocar. En sí, el mecanismo es el mismo, pero el procedimiento es el mismo, pero los utensilios son diferentes, más modernos, más seguros simplemente. No, sí, y tantos años me imagino que ha tenido que sacrificar varias cosas, ¿no es así? Sí. ¿Puede platicar de eso? En estos casos, pues me imagino que todos agradecemos 100% a la familia. Yo en ese tiempo cuando ingresé estaba soltero, y después me casé, seguí estudiando, ya empecé a trabajar y seguí en Cruz Roja. Pero sí se sacrifica muchas veces las Navidades, por ejemplo, y fin de año, que el toca guardia, pues tiene que estar presente. Si no, es que es Navidad y yo no voy a venir a guardia, ¿no? Si me toca en el día que yo escogí, tengo que venir. Entonces fueron inclusive cumpleaños de los hijos o familiares. Sí se sacrifican muchas cosas en la familia, pero pues al mismo tiempo es una satisfacción lo que se logra. Sí, claro. Esas son las camillas esas ya están un poquito más modernas. ¿Sí? Eran más modernas. Sencillas. Sí. ¿Y qué diferencia ha visto entre las nuevas generaciones de socorristas y las antiguas? Bueno, reconozco que están más capacitados, 100%. Me imagino que la voluntad es la misma, o a lo mejor nosotros le llamamos la vieja guardia. Teníamos más voluntad. Hay voluntarios, pero la mayoría son de paga, o sea, es un trabajo. De todos modos, están capacitados, tienen que hacer el curso de técnico en urgencias médicas para poder ser operadores y paramédicos. Pero sí hemos visto, los compañeros que digo de la vieja guardia, que se ha relajado mucho la disciplina. Antes era muy estricto, simplemente era una institución semimilitarizada. No la Cruz Roja, sino la disciplina. Inclusive teníamos junta todos los lunes en la noche, a las 8. Y a veces venía un elemento del ejército a darnos prácticas de lo más esencial, de desfilar y el respeto a la bandera, al himno, todo eso. Y era una disciplina muy estricta. Inclusive las credenciales venían a nivel nacional. Estaban firmadas por la Defensa Nacional. Cuando llegaban las credenciales teníamos que llevarlas a la 10ª zona, que las registraran y las checaran, las firmara el comandante en turno. Entonces eso ya no... No, eso como en el 80 y tantos, más o menos, no estoy seguro, dejó de ser. Todo eso ya se hizo a nivel nacional, las credenciales,
pero ya sin pasar por la defensa nacional. Pero sí, todo eso sí Ha cambiado bastante. ha cambiado bastante, porque ya la disciplina, no hay disciplina 100%, no hay respeto para... Antes, me acuerdo yo que estábamos de guardia y llegaba uno de los compañeros más antiguos o de los jefes, pues se levantaba uno cuando menos a saludar. No saludar, no saludo militar ni nada, nomás, bueno, Pararse. buenas noches, buenas tardes. Ahora no, llega uno y están ahí con el teléfono y ni cuenta que está uno. Pero bueno, los tiempos cambian, Sí. eso también lo reconocemos y lo vemos que así tiene que ser. Sí, y ya para cerrar, después de tantos años de servicio, ¿ha habido alguna persona que lo marcó tanto que quisiera rendirle homenaje en este momento? Pues son varios. Los que eran los más antiguos cuando yo entré, están ahí algunos. Pero el señor Enrique Pérez, no, la foto de él no está. El maestro Alfonso, que está ahí en medio. Héctor, que está abajo del lado izquierdo. Okay. Y Daniel, pues es el último compañero que ha fallecido. Y aún así faltan varios. Sí, okay. Faltan varios. Ok. Pero a ellos les reconozco mucho la entrega que tenían, el orden, la disciplina, el respeto y el trabajo que nos inculcaron y nos hicieron pues mejores socorristas en nuestros tiempos, y que hasta la fecha seguimos conservando todos esos valores nosotros, sí. los de la vieja guardia. Los demás, pues como no los conocieron, pero nos conocieron a nosotros, pero ya no es lo mismo, ya no interactuamos mucho. Ok. Y con ellos sí, pues eso sí fue muy diferente. Sí. Perdón, dentro de lo que... de mis experiencias también, aparte de socorros, yo fui fundador del Banco de Sangre de Laboratorio de aquí de Cruz Roja. Yo trabajé, estoy ahorita ya jubilado, ya 23 años jubilado como químico en el Seguro Social. Y trabajé aquí también. Yo fui fundador en el 1988. Antes era Banco de Sangre y Laboratorio, pero al rato dejó de funcionar lo de Banco de Sangre, ya no fue costeable, ya después con lo del SIDA y todo eso dejó de... Pero el laboratorio siguió y sigue ahí. Es una de las experiencias y las satisfacciones que tengo también. No, pues ha hecho muchísimo en estos últimos años, ¿verdad? Pues lo que se puede, nada más. No, muchísimas gracias por estar aquí y compartirnos estas experiencias que ha tenido y también su perspectiva de cómo ha sido el cambio, ¿no? Le agradecemos muchísimo por estar aquí hoy, Sergio. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Esto fue Voces que Salvan.